Buenas noches, soy la pastora Sandra de Rivera, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar en una nueva transmisión de Casas de Paz. La Casa de Paz de hoy tiene como título La paternidad y cobertura espiritual. Hoy vamos a comentar, seguramente ya muchos de ustedes lo conocen el tema, pero para aquellos que no los conocen, vamos a aprender hoy lo que es la paternidad y la cobertura espiritual. ¿Qué ventajas tenemos en nuestra vida cuando caminamos bajo la cobertura espiritual de alguien, bajo la paternidad de alguien que nos va guiando? Primera de Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice, el reino de Dios está fundado en el principio de la paternidad. Desde el comienzo, Dios planeó que la iglesia operara bajo ese principio. Sin embargo, muchas personas han aprendido a caminar sin un padre, lo cual es muy peligroso, porque al hacerlo, aceptan ser huérfanos. Hoy aprenderemos la importancia de tener una cobertura espiritual. Hoy vamos a aprender, como les decía, la importancia que tiene tener una paternidad espiritual y caminar siempre bajo cobertura. En algunas iglesias en las que nosotros hemos estado, hemos escuchado hasta de una forma despectiva decir: no caminar como un bastardo, sino como un hijo. Y hemos aprendido, aunque esto suene muy, muy despectivo, a que siempre caminar como un hijo bajo la cobertura del Padre te bendice, te da a ti un crecimiento espiritual, te da seguridad, te bendice tu vida y no andas, como también lo escuché en algún momento, como el llanero solitario, porque corremos el riesgo de equivocarnos como unos niños que caminan solos y no tienen un padre que los vaya guiando. Vamos a ver, ¿qué es la cobertura espiritual? Dice, es una sombrilla que protege, da refugio, descanso y bendición. Es una fuente de alimento espiritual. Tener cobertura espiritual significa caminar amparado por el principio de autoridad. También eso es importante. ¿Qué es la cobertura espiritual? Es ponernos bajo la sombra, bajo la protección de alguien a quien le reconocemos autoridad. Y esa persona nos va guiando, nos va dirigiendo, pero al mismo tiempo nos protege cuando lo necesitamos, incluso nos abraza, a lo mejor no físicamente, pero también puede ser. Es como totalmente como un padre natural. Tú a tu hijo natural lo vas dirigiendo, lo vas instruyendo en su camino, lo vas formando. Y cuando él lo necesita, también lo abrazas, también lo proteges, también le muestras amor. Él se siente contigo protegido, se siente con la confianza de decir: me da miedo, no sé qué hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Es esa relación que debe de existir entre un padre espiritual y un hijo espiritual. Es muy, muy similar a la que existe entre un hijo natural con su padre. Vamos a seguir viendo. ¿Quién da cobertura espiritual? Dice, solamente un padre espiritual puede dar cobertura espiritual. Leemos lo que dice la Biblia. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo. En la Escritura habla aquí de padres en el Señor, lo cual nos revela la existencia de padres espirituales. Hablar de un padre espiritual equivale a tener una cobertura espiritual, y ninguna de las dos puede darse si no existe una relación de padre e hijo. Entonces, aquí vemos el fundamento
¿De dónde surge esto de la paternidad, de la cobertura espiritual? No es algo que estamos inventando, no es algo que está inventado en el manual. Existe un fundamento bíblico para decir, Efesios 6:1, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces, esa cobertura aquí dice, tiene que nacer con una relación de padre e hijo. Pero como decía yo hace un momento, así como nuestros hijos nos reconocen en lo natural autoridad, para ellos somos su autoridad. Cuando tú tienes una cobertura espiritual o un padre espiritual, también le tienes que reconocer esa autoridad. Esa misma autoridad y honra que se reconoce entre un padre y un hijo natural es la misma autoridad y honra que debe de reconocerse entre una relación de padre e hijo espiritual. Si tú no reconoces esa autoridad y esa honra, no puedes considerarte un hijo espiritual de esa persona y a su vez no la puedes o no lo puedes considerar como un padre espiritual. No vas a recibir nada de él. Ya nuestro pastor nos enseñaba el domingo pasado, la familiaridad te limita y hace que dejes de recibir. Si tú estás yendo a una iglesia donde estás escuchando predicar al pastor y tú quieres esa unción, esos milagros que se han desatado en esa iglesia, si tú no le reconoces autoridad a ese pastor, no los vas a recibir. Si tú no reconoces y no le das autoridad y honra a ese pastor, no vas a recibir su cobertura. No tienes su cobertura porque no lo respetas. Es lo mismo que los hijos y naturales con los padres. Si no lo respetas, si no le obedeces, pues no vas a ser, digamos que bendecido, ¿no? Con esa instrucción, y entonces los hijos van a crecer por un mal camino, porque no están siendo obedientes a la instrucción de los padres naturales. Es lo mismo acá en la vida espiritual. Si tú vas a elegir, ahorita vamos a ver eso, si tú vas a elegir a un padre espiritual, a una cobertura espiritual, lo primero que tienes que hacer es reconocerle autoridad, reconocerlo como tu autoridad, para que entonces puedas de alguna manera permitirte ser dirigido por esa persona, ser dirigido, que te enseñe el camino, que te corrija incluso que te ame. Esa cobertura, esa paternidad espiritual tiene que nacer de una verdadera relación personal. Hola, buenas noches, regresamos. Ustedes saben que estamos transmitiendo en vivo y bueno, pues tuvimos por ahí una falla de internet, pero vamos a continuar con el tema de la paternidad y cobertura espiritual. Estábamos viendo entonces, ¿quién es un padre espiritual? Un padre espiritual es alguien que invierte su vida, dones, habilidades y recursos en las vidas de sus hijos e hijas espirituales. Muchas veces los rescata, sana sus heridas, les da identidad, añade valor a sus vidas, los recibe en su casa, los adopta como hijos y finalmente les enseña y guía a hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, un padre espiritual es ese que se va a desbordar en ti, tal como un padre natural. Te va a guiar. Cuando te sientas mal, puedes ir a Él, vas a venir, te vamos a abrazar, te va a cuidar, te va a sanar las heridas, te va a apapachar, aunque después, si lo necesitas, te va a corregir, te va a decir cuál es el camino, por qué te equivocaste, en qué estás mal, te va a dar dirección con amor, va a estar pendiente de tu vida, va a decir, eres mi hijo, yo te tomo, yo te levanto, te tengo que dar una identidad de hijo de Dios,
con esa, yo les digo, eres una hija de Dios, eres una princesa, el Señor te ama y tienes que levantarte, te va a empoderar en el buen sentido, porque es importante tener a alguien que en el buen sentido desde el camino espiritual te guíe. Si no, muchas veces cuando tenemos un problema, cuando tenemos una duda, estamos buscando consejo fuera de un círculo. Si tú no tienes un padre espiritual, vas a ir a buscar consejo en el lugar equivocado y te puede hacer tomar decisiones equivocadas. Por eso esa cobertura es importante, elegir esa persona que va a estar contigo, que se va a desbordar, que te va a curar las heridas, que te va a apapachar, pero también si lo necesitas te va a corregir con amor, te va a dar dirección. Esos son los padres espirituales. Dice, ¿cuál es la condición actual de la iglesia en Cristo? En la mayoría de las iglesias no hay un padre espiritual, solo encontramos muchos instructores o maestros, pero pocos padres. Pablo fue muy claro sobre el tema, por eso dijo, porque aún teniendo 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es ese padre espiritual que te va a guiar a través del Evangelio. No te va a dar un mal consejo, no te vaya a llevar a las cosas del mundo, porque también es temible tu ser un padre espiritual. Es temible porque entonces tienes a tu cargo muchas almas que si tú te equivocas, que si tú das un mal consejo, pues puedes perjudicar a alguien y además tendrás una responsabilidad frente a Dios. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Qué hace un padre espiritual? Número 1, engendra hijos espirituales. Eso de engendra hijos espirituales. No es que de pronto, es lo mismo que engendrar un hijo natural. Se engendra con dolor, se va trabajando. No es así como una olla express. Identifica los dones de sus hijos y los activa. Aquí esto es importante. Alguien que tiene ese carácter de padre espiritual, de cobertura espiritual, no tiene envidia de sus hijos. Al contrario, a los que considera sus hijos, los está observando, los está revisando, está viendo sus habilidades, sus dones. Y lo que busca un padre espiritual es engrandecer esos dones, que destaquen. No siente envidia por los hijos, al contrario. Uno como padre natural, tú dices, wow, mis hijos tienen todos estos dones. Yo estoy feliz de que puedan explotarlos, que sea un gran baterista, que sea una mujer de palabra virtuosa, profética, de palabra profética. Esos dones, cuando tú los vas descubriendo en tus hijos naturales, te hacen sentir feliz y dices, wow, que los exploten. Lo mismo debe de pasar con alguien que es un padre espiritual. En su relación con los hijos espirituales, tiene que identificar los dones de cada uno y hacerlos relucir, hacerlos que salgan a flote, que sean explotados, que estén bien direccionados para que puedan cumplir con su propósito. Dice, un padre espiritual también enseña, entrena y equipa a sus hijos para desarrollar el llamado de Dios en sus vidas. Es lo que les decía, tú identificas los dones de tus hijos y entonces los vas guiando, los vas enseñando. Hasta algunas veces, así como lo hacemos con los hijos naturales, los vas impulsando, los vas presionando un poco para que den lo mejor de sí. En el caso de la vida natural, para que sean exitosos, para que cumplan sueños. Y en el caso de la vida espiritual, para que su propósito en Dios pueda ser cumplido. Tú te inviertes en esos hijos para que todo en ellos sea bien dirigido, bien explotado y cumpla su propósito. También
les da identidad. ¿Qué es darles identidad a los hijos? Es que sepan quiénes son, que son hijos de Dios, que son hijos del Eterno, que pertenecen a seguir, que pueden seguir el camino de Yeshua, que ellos están diseñados para eso, que no son esas personas que a veces en la carne te enseñaron quién eras, que no eras una persona miedosa, que no eras un fracasado, que no eras un cobarde, todas esas cosas que a lo mejor en el mundo pudieron sembrarte en el corazón y en la mente, se tienen que ir de ti cuando tu Padre Espiritual te ayuda a tomar una identidad de hijo de reino. Esa es la función también del Padre Espiritual, ayudarte a tener una identidad de hijo, de hija de reino. No eres más lo que te dijeron que eras un hijo de reino. Y entonces tú, este hijo de reino, tu Padre Espiritual busca que te eleves, como en la realeza realmente, que tú seas un hombre destacado, que seas. El sábado yo aprendía en una prédica, ¿qué quieres que sean tus hijos? ¿Como hijos de reino, de la realeza? ¿O como unos niños silvestres que no saben comportarse, que no saben esa instrucción de qué hijos quieres? En lo natural nos corresponde a los padres, pero también en lo espiritual, cuando alguien decide ser ese padre espiritual y tener hijos y engendrar hijos espirituales, también se tiene que esforzar por darles esa identidad de hijos de reino, no de hijos del mundo. Cuando tu padre espiritual te ayuda a tener esa identidad de hijo de reino, todo lo demás, eso que te dijeron que eras, que no sabías, que no podías, todo eso se va y no andas buscando transformarte en nadie, porque sabes que eres un hijo del Rey. También otro padre espiritual, que esto es muy importante, cubre la desnudez de sus hijos. ¿Qué es esto? Ese padre espiritual, así como lo hacemos los padres naturales, no va a andar exhibiendo a sus hijos. Un padre natural no anda exhibiendo a sus hijos de todos sus defectos, de lo que pase con ellos. También un padre espiritual así te va a cuidar tu desnudez, va a cuidar tu falta, te va a cubrir, y al mismo tiempo de que te cubre, te va a guiar para ayudarte a corregir eso. No te va a exhibir, te va a proteger y te va a ayudar a corregir eso en ti. También le imparte revelación. Muchas veces necesitamos que alguien nos venga a dar revelación sobre algún concepto que nosotros no alcanzamos a entender. En la vida natural tú le vas mostrando y tú le vas enseñando a tus hijos cosas que a lo mejor, porque son pequeños, no pueden entender. En el mundo espiritual también. En el mundo espiritual también hay hijos pequeños en lo espiritual. Hay gente que es como niños en lo espiritual porque no ha tenido una madurez espiritual, no ha recorrido un camino. Un padre espiritual se invierte en esas personas también, y aquello que para ellos es desconocido, pero que el padre espiritual lo tiene revelado, lo comparte con los hijos para que los hijos puedan aprenderlo, puedan tomar ese conocimiento. Cuando tú tienes un padre espiritual, tu camino espiritual es menos difícil. Porque como hace poco lo comentaba con alguien, ya no es lo mismo, porque vas a brincar desde el lomo de alguien. Alguien ya recorrió un camino y hoy te ofrece esa madurez adquirida, esa experiencia. Y ya ese hijo espiritual brinca desde el lomo del padre espiritual. Entonces tu camino será a lo mejor más corto para llegar a tu propósito, menos difícil, y entonces podrás cumplir tu propósito
de una manera más fácil. Bueno, otra cosa que hace un padre espiritual es que desata la bendición sobre sus hijos. Decíamos, el pastor nos ha enseñado quién puede maldecir y quién puede bendecir. Cuando nos explicó en algún momento quién puede bendecirte, te bendice la persona que tiene autoridad sobre ti. Entonces te bendicen tus padres, te bendice tu pastor, te bendice a quien tú le reconoces autoridad. Entonces cuando tú te acercas a un padre espiritual y lo reconoces como padre espiritual, como cobertura espiritual, esa cobertura espiritual te puede bendecir y esa bendición va a ser efectiva en tu vida. Así, si ustedes creen y todos creemos tanto en la maldición como en la bendición, tú vas a saber hoy que esos padres espirituales pueden generar bendición en tu vida, van a bendecir tu vida. ¿Qué otra cosa es lo que hace un padre espiritual? Les da cobertura espiritual. Bueno, pues es decir, va guiándolos, va dándoles la dirección de que esta comida espiritual el padre a veces lo estudia, a veces tiene más oración, tiene más vida de oración que tú, más vida de estudio, y va digiriendo y te lo va pasando, porque es como a los niños pequeños, sobre todo la gente que empieza, ¿no? Hay que irle pasando este conocimiento, este discernimiento, y ellos van tomando del padre espiritual esa enseñanza. Y bueno, otra cosa que hace el padre espiritual es que les deja herencia espiritual, que es decir, lo que te decía esto de brincas del lomo de ese padre espiritual. Brincas del lomo de ese padre espiritual. Él ya caminó por ti, él ya digirió muchas cosas por ti y te las está dando. Así como los padres les damos a nuestros hijos naturales y les dejamos una herencia. Si les dejas una herencia de varios inmuebles, tus hijos naturales ya podrán hacer más negocios porque tú dejaste una empresa y él va a continuar con la empresa. Es lo mismo con un padre espiritual. Él ya formó algo y ese algo espiritual te lo va a dar y tú lo vas a poder hacer crecer. Esa es la herencia que te va a transmitir un padre espiritual. Entonces, todas estas cosas son las que un padre espiritual hace, una cobertura espiritual hace sobre sus hijos. Es por eso que es importante que tengamos una cobertura espiritual o un padre espiritual. Vamos a seguir viendo. ¿Qué debe buscar un hijo en un padre espiritual? Vamos a ver qué son estas cosas que uno debe de ir considerando para poder elegir un padre espiritual. ¿Qué debes de fijarte para poder elegir un padre espiritual? Las virtudes que los hijos deseen para ellos mismos. Tú debes de observar qué virtudes tiene ese padre espiritual o esa persona que tú has visto, qué virtudes tiene que tú quieres en tu vida. Si esas virtudes las ves en cierta persona y dices que es un pastor, que es un apóstol, yo quiero esa cobertura espiritual, yo quiero ese padre espiritual porque yo quiero eso para mi vida. Dice, ¿qué más? ¿Qué otra cosa debes de fijarte? Que haya estado donde los hijos aún no han estado. Es lo que decía hace rato, de ese camino que el pastor, que ese padre espiritual ya recorrió, esa enseñanza, el sábado me decían, esas minas con el que esa persona ya se topó, ya le explotaron. Cuando tú eliges a esa persona que va a ser ahora tu cobertura, ya pasó por esas minas, ya no te va a hacer pasar por las mismas. Ya él te va a decir, por aquí no es. Y entonces eso es parte del amor de guiar a ese hijo espiritual. Dice que haya hecho lo que los hijos no han hecho. Si tú en ese apóstol, en ese pastor que vas a elegir como tu cobertura espiritual, hay muchas cosas que tú ves y que dices, wow, el pastor ha hecho esto y a mí me gustaría hacerlo, eso es un buen indicio de que ese es tu padre espiritual. Dice que sea más exitoso y tenga más unción, sabiduría, conocimiento y revelación que sus hijos. Aquí se necesita, yo creo que además humildad.
en el Hijo para poder ver y elegir un padre espiritual. Porque si tú crees que te las sabes todas y que ya viviste todo y que eres el más ungido, nunca vas a poder encontrar un padre espiritual. Porque necesitas tener la humildad de reconocer en alguien estas virtudes de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, que dices, yo quiero eso. Reconozco que eso que él tiene me va a ayudar. A lo mejor no las vas a encontrar todas exactamente en una sola persona, una unción elevada, una sabiduría elevada, un conocimiento, una revelación. Pero cuando algunas de estas las veas en esa persona que tú estás eligiendo, ten la humildad de reconocer y decir, yo creo que esta persona, ese apóstol, ese pastor, puede ayudarme y puede ser mi padre espiritual para guiarme, para poder tener esa cobertura. Pero se necesita un corazón humilde para poder decir, yo me acerco a él. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué puede hacer una persona para recibir paternidad y estar bajo cobertura espiritual? Bueno, pues unirse a una iglesia que crea en la paternidad espiritual y provea cobertura espiritual, porque no todas las iglesias aceptan o tienen este concepto de la paternidad como tal, ¿no? De la paternidad y la cobertura espiritual. Entonces, si usted está buscando si tú estás buscando un padre espiritual, tienes que acercarte a una iglesia donde esto sí se reconozca, donde digan, aquí hay paternidad espiritual, aquí hay cobertura espiritual, y entonces pues puedes valorar esta iglesia y decir, yo quiero estar ahí. Identificar a la cabeza de esa iglesia como padre espiritual e identificarse como hijo, lo que te decía hace rato. Entonces ahora tienes que reconocer a la cabeza de esa iglesia, reconocerle autoridad y obviamente pues acercarte a hablar con el pastor, con el apóstol, decir, yo necesito su cobertura, me gustaría tener su cobertura. Y al reconocer y al pedir y acercarte, le estás reconociendo la autoridad, pero esa autoridad no se la vas a reconocer nada más el día que le vas a pedir. Va a haber obediencia en tu actuar respecto de esa persona. ¿Qué más? Dice, comprometerse con la visión de la iglesia, con todos sus talentos, habilidades, finanzas y recursos. Si decides tomar la cobertura espiritual de alguien o la paternidad de alguien, te tienes que comprometer en esa iglesia. Ya no vas a andar de, hoy vengo a ver a mi padre espiritual y el siguiente domingo me voy a otro lugar porque allá me gusta cómo está la alabanza, y en 15 días voy a otro lugar porque me gusta cómo celebran el Día del Padre. No. Si tú reconoces a alguien como tu padre espiritual o como tu cobertura espiritual, te debes de comprometer en esa iglesia con todo, con todos tus recursos, con todas tus habilidades, con tu tiempo, con tus finanzas, y ahí vas a invertirte. Porque esas personas, esa iglesia, esa paternidad se va a invertir en ti. Por eso es necesario el compromiso mutuo. Y bueno, ¿qué otra cosa se necesita finalmente para poder recibir esa cobertura espiritual? Servir en esa iglesia. Es parte de ese compromiso. Es parte de ese compromiso que hay que, si tú decides tomar una iglesia, un pastor, un apóstol como tu cobertura, tienes que servir en esa iglesia, invertirte en esa iglesia, porque esa iglesia y ese pastor se van a invertir en ti, se van a convertir en tus padres. No es como también en la vida natural. Aquí los hijos no vienen y comen los domingos y se van, ¿verdad? O sea, los domingos, los lunes, los martes están en constante relación con los padres, con los hijos, aunque los hijos sean mayores. No es así nada más de, este domingo sí, el siguiente no, porque ya no puedo. No, hay un compromiso. Surge una relación paterno-filial, digamos, en la que entonces el padre está comprometido con el hijo espiritual, pero también el hijo espiritual
está comprometido con el Padre espiritual y con la casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. Entonces, hoy te invito, hermano, tú que me estás viendo, a que reflexiones en esto y digas, ok, veas la necesidad y los beneficios de tener una cobertura espiritual y una paternidad espiritual, para que tú puedas reconocer a esa persona, a ese pastor, a ese apóstol, como tu cobertura espiritual. Te acerques a ella, te acerques a esa iglesia y entonces digas, aquí es donde yo quiero estar. Quiero comentarles que en nuestra iglesia León de Judá sí compartimos esta doctrina de la paternidad espiritual. La compartimos, la desarrollamos y estamos ahí sirviendo. Estamos comprometidos con este concepto también de la paternidad espiritual y sabiendo lo que eso implica, el compromiso con cada alma, con cada hijo. Y bueno, pues estamos ahí para servirles. Y hoy les pido nada más y los invito a que oremos para que el Señor nos dé dirección de dónde, primero nos dé discernimiento de saber y entender qué es la paternidad espiritual y luego nos dé dirección para poder elegir a una cobertura espiritual, para un Padre espiritual que nos guíe. Ahí yo te invito a que hagamos la siguiente oración que ahorita les voy a decir, que tú la vayas repitiendo para que en esto también, en esto que es importante en nuestra vida, Dios nos dé discernimiento y podamos elegir lo mejor para nosotros. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y vayas repitiendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy pongo delante de ti mi vida, Señor. Yo te pido que me des discernimiento de esta palabra, que me des discernimiento de la paternidad, de la cobertura espiritual, Señor, para poder vivir eligiendo un Padre o una cobertura espiritual, Señor, que me ayude a vivir bajo tus mandamientos. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido que pongas dirección en mi vida para poder elegir la iglesia, la paternidad, la cobertura que tú has designado para mí, Señor. Hoy te doy las gracias porque sé que tú me pondrás en el mejor lugar. Te doy las gracias por los padres espirituales que has puesto en mi vida, que desde hoy yo sé que ya los tengo y están asignados para mí. Te doy las gracias porque sé que está hecho. Amén. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente te quiero leer un versículo de la Biblia, como el pastor siempre lo señala, y además así está diseñado en estas enseñanzas. La iglesia se sostiene con las ofrendas, con los diezmos de ustedes, de nosotros. Entonces hoy te voy a leer un versículo de la Biblia que nos habla de la ofrenda y del diezmo, y te voy a invitar a que parte de esta honra para Dios la podamos manifestar a través de nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Sabemos que Dios no se queda con nada, que Dios siempre cumple con su palabra y que lo que hoy decidas ofrendar o diezmar te será multiplicado. Vamos a leer Malaquías 3, 11, 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no nos destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra nos enseña cómo el ofrendar o diezmar nos garantiza que Dios va a reprender al devorador, que ese dinero que hoy nosotros tenemos no va a ser reprendido por el devorador, no va a venir una tragedia, un imprevisto, un gasto que no tenías ya planeado, no va a venir a comerse tu dinero.
hoy si tú decides ofrendar y diezmar, Dios va a cumplir y Dios va a reprender al devorador. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Ahorita en un momento van a poner, yo creo que ya está, los números de cuenta. Es muy fácil hacer una transferencia, un depósito en el Oxxo, y yo, porque sé para el Dios que trabajo, te doy mi palabra de que hoy decides ofrendar y Dios va a reprender al devorador, porque es una promesa. Y Dios no es hombre para mentir, es un Dios de promesas y de promesas que son cumplidas. Así que yo hoy te invito a que si tú tienes ese deseo de que tu dinero se rinda, que no sea devorado, yo te invito a que hoy pongas esta ofrenda y este diezmo, y así será. Y bueno, pues muchas gracias, los esperamos el próximo domingo en la iglesia presencial. Es importante que nos congreguemos, es importante, la unción que ahí desciende, la atmósfera, eso no se vive cuando ves una transmisión. Entonces yo hoy te invito a que tomes la decisión de participar en nuestros servicios y verás un cambio en tu vida. Yo te lo puedo garantizar también. Así es, verás un cambio en tu vida. ¿Y por qué te digo que tomes la decisión? Porque si tú tomas la decisión de participar en los servicios, en los cultos, nada te va a hacer cambiar de opinión, ni porque te inviten a un almuerzo, ni porque te duela la uña, nada, porque tú lo estás decidiendo. Así que hoy te invito a que decidas participar en los servicios para que puedas recibir ese milagro que tú necesitas. Y bueno, pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Espero que esta enseñanza haya dejado algo en tu vida, haya dejado algo en tu corazón, para poder buscar la cobertura espiritual o la paternidad del pastor o del apóstol. Así deseo de todo corazón que esta palabra eche raíces en tu corazón. Gracias, hasta luego. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, comparte con tus amigos y familiares y déjanos tus comentarios. Diariamente estamos subiendo contenido para bendecirte y darte a conocer todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Esperamos verte pronto en nuestras reuniones presenciales. León de Judá, Ministerios de Transformación.